Bueno, buen día a todos. Comenzamos entonces la última sesión de clases virtuales conmigo para Economía de la Producción Alimentaria de la carrera de licenciatura en bromatología. Vamos a concluir con la interpretación y el cálculo económico y financiero del flujo de fondos. Habíamos quedado en la sesión anterior ahora les estoy compartiendo el PowerPoint donde habíamos finalizado en la última sesión, haciendo lo que era la caja acumulada, ¿sí? A entradas por caja, y determinábamos lo que era la caja acumulada del proyecto, y decíamos que la caja, un breve repaso, que la caja acumulada no solo era la utilidad neta que está acá, este cuadrito está extraído de la planilla, ¿sí? No solo era la utilidad neta que está acá en marrón, sino que eran también, habría que sumarle los conceptos no financieros, ¿sí? Los costos fijos no financieros, que si bien es cierto estaban presentes y lo hemos incorporado para el cálculo de costos, no significaban sacar dinero del bolsillo, por lo cual quedaban en caja. Entonces le sumamos los costos fijos no financieros y además para este ejercicio, para esta idea, el equity, o sea, el 20% de la inversión lo había puesto yo de mi bolsillo, por lo cual también quedaba en mi caja y no lo tenía que devolver. Entonces, esa caja, la entrada por caja, en vez de ser la utilidad neta del negocio, que en este caso es 991.335, pasaba a ser 1.472.000 y fracción. Después hacíamos un ejercicio de caja acumulada donde tomábamos la inversión inicial, que esto era deuda, en definitiva, todo lo que se invirtió, ¿sí? El equity más lo que le pedía a la entidad de fomento o al banco, y le íbamos sumando, ¿sí? Los ingresos por caja, y este es un análisis meramente financiero, a ver cómo estamos de dinero, ¿sí? Porque el análisis económico me lo da la celda marrón, pero financieramente lo que me queda por caja es más, como les expliqué. Entonces hacíamos esta operación, sumábamos la entrada por caja y obteníamos un saldo. Para el primer año, que seguía siendo negativo, para el segundo año hacíamos la misma operación y ya pasaba a ser saldo positivo, y así sucesivamente acumulábamos una caja. Si no sacábamos dinero más que para el negocio, acumulábamos una caja de 13.550.000 y fracción hacia el año 10. ¿Sí? Ese era el rendimiento económico y financiero del negocio acumulado. Ahora bien, vamos a ver cómo quedaría conformada la planilla. La planilla resumen, esto sería el resumen de todos los cálculos, y veo acá que incorporado estos dos renglones, entrada por caja y caja acumulada, obtengo una fila de rendimiento que no es más que transcribir lo que dice utilidad neta anual. Recuerden ustedes que rendimiento que calculamos acá, ¿sí? Era utilidad neta, beneficio, rendimiento son sinónimos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es transcribir esta utilidad neta anual a una última fila que nos va a servir para el cálculo del BAN y la TIR, o sea, de los indicadores económicos que vamos a presentar hoy, y que para lo cual necesitamos tener en el año cero incorporada la inversión. O sea, lo único que hice en el rendimiento fue tomar la utilidad anual y en el año cero sumar la inversión
en forma negativa y ya me queda establecido toda una fila con valor negativo y positivo, ¿sí? Nati, ¿hasta ahí comprendemos lo que fuimos haciendo? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Entonces ahora vamos a calcular dos indicadores financieros. Pero primero lo vamos a describir un poquito. Lo presentamos, el VAN, que es valor actual neto, que en este caso me da 3.553.000 y fracción, y la TIR, tasa interna de retorno, que para este caso me va a dar un 49%. Antes, bueno, esto es la forma de calcularla, pero antes vamos a ver, y ya vamos a volver sobre esto, los conceptos. ¿Qué es el VAM? El VAM, primero se llama valor actual neto, o sea, el título de la frase define mucho, ¿sí? Es un indicador financiero que sirve para determinar si el negocio es viable. Eso es lo primero, ¿sí? Para que sea viable tiene que ser mayor que 1, ¿sí? O mayor que 0, perdón, mayor que 0. Positivo mayor que 0. Y fíjense lo que dice en amarillo. Tras determinar los flujos futuros de ingresos y egresos, que es lo que estuvimos haciendo en el flujo de fondos, determinando los flujos futuros de ingresos y egresos, que en definitiva te da un saldo o rendimiento, ¿sí? Descontar esos valores futuros, ¿sí? A una tasa que le vamos a llamar tasa de descuento, ¿sí? Y restar la inversión inicial que hicimos. Si después de hacer todo eso queda alguna ganancia, el proyecto es viable, o sea, si queda mayor a 0. Vuelvo a lo anterior para tratar de ver la definición. Si dice el valor actual neto, tras descontar, primero determinar los flujos de ingresos y egresos a futuro, dice, ¿ve? Acá vemos hecho a 10 años, ¿sí? Utilizando una tasa de descuento y restándole la inversión inicial, fíjense, queda un valor positivo, o sea, mayor que 0, el proyecto es viable. Bien, ¿qué nos falta entender de todo esto? Que la tasa de descuento. Este valor de 1.387.000 que se produce en el año 10, yo le voy a aplicar el descuento para llevarlo al año 0. Quiero decir, ¿cuánto valdría hoy 1.387.967 que voy a percibir en el futuro? Ese sería el razonamiento. Por eso se llama valor actual neto, ¿sí? Llevo los valores futuros al día de hoy, al año 0, ¿sí? Porque yo antes de hacer este proyecto, yo tengo que hacer este análisis. Entonces, lo tengo que llevar al momento de hoy. Y para llevarlo al momento de hoy, le aplico una tasa de descuento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lógico, si yo voy a tener un ingreso dentro de 10 años y lo quiero hoy, lo más lógico es que le saque todos los intereses que me produciría ese dinero en el banco, digamos, cualquier otro lugar, ¿sí? Para ver cuánto vale hoy. Dicho de otra forma, si yo quiero vender este proyecto, ¿sí? Yo acabo de hacer la panadería, acabo de hacer la inversión, y aparece un comprador, me dice, a mí me gusta tu panadería. Perfecto. ¿Cuánto cuesta? Bueno, yo digo, mi panadería tiene un flujo de fondos, como que ustedes están viendo acá, a 10 años, ¿sí? Donde cada año me va a producir, digamos, casi 1.000.000 de pesos y un poco más. Eso es lo que yo te prometo que va a rendir tu negocio.
porque es el rendimiento. Perfecto. Ahora, yo no le puedo pedir toda esta plata a él. ¿Por qué? Y porque no le estoy vendiendo nada, no le estoy vendiendo un negocio, le estoy quitando toda la utilidad. Entonces, yo le podría decir, le apliquemos una tasa de descuento a valor de hoy, llevemos todos los valores futuros al valor de hoy y te cobro para este ejemplo, fíjense ustedes, te lo vendo a 3.553.507. Déjame ganar un 15%, les digo yo, de toda esa inversión, déjame ganar un 15% anual a 10 años. Sería más o menos un razonamiento. Traemos los flujos, le descontamos un 15% anual a los flujos futuros. Todos los años le descontamos un flujo, digamos, al año 4 le descuento un flujo financiero de 0,15, el año 3 me queda un saldo, le descuento el 0,15, al año 2 a ese saldo le descuento el 0,15 y así todos los años. Cuando llego al año 0, resulta que la suma de todos los años descontado a una tasa del 15% me da 3.553.507. Entonces yo le digo, bien, dame esta plata, quédate con todo y quédate con toda la deuda, porque hasta acá se va a deber crédito, se va a deber todo, ¿sí? Y yo te cobro por un negocio, por haberlo armado, por haber instalado y todo lo demás, 3.500.000 pesos. Pero a vos te va a rendir todo esto el negocio, le digo, pero a futuro, a futuro. Volvemos a la definición. Entonces, el valor actual neto dice que si tras medir los flujos futuros de ingresos y egresos, que nosotros le llamamos rendimiento, descontar los valores a una tasa determinada, que le llamamos tasa de descuento, y restar la inversión inicial que dará alguna ganancia, el proyecto es viable. Entonces, acá está la forma de hacer el cálculo por Excel. Nati, ¿se entiende lo que he querido representar en la explicación? Sí, profe. Ni no hay preguntas en el chat. Perfecto. Entonces, por eso yo decía, es un concepto fácil de calcular, pero difícil de interpretar. Y repito, ¿cómo llevo todos estos valores que son ingresos futuros, ¿sí? Año 10, 9, 8, los llevo al día de hoy, para lo cual le aplico una tasa de descuento, porque no los tengo. Entonces, si no, tengo que esperar 10 años. Como no quiero esperar 10 años, le aplico una tasa de descuento al año 10 del 15%. El saldo, un 15%. El saldo, un 15%. El saldo, un 15%. Y voy bajando, y lo mismo hago con el año 9, con el año 8. Cada año lo voy aplicando, de manera de que al año 0, restándole la inversión inicial, ¿sí? Es un flujo positivo que restándole la inversión inicial, me va a dar un valor que se llama valor actual neto. La forma de calcularlo es la siguiente. Ustedes toman el aplicativo de Excel, ¿sí? En un Excel, ¿sí? Y ponen siempre el Excel, como les dije en la clase anterior, comienza con el signo, cuando uno va a hacer una operación, comienza con el signo igual, ¿sí? Entonces ponen igual. En Excel figura como BNA, o sea, valor neto actual, ¿sí? Si usted pone BAN, no le va, no reconoce nada, pues tienen que poner BNA, y ahí viene, paréntesis, y el Excel solo le va a pedir, ¿sí? Le va a pedir la tasa, ¿sí? Que es 0,15 o 15%, es indistinto ponerla de las dos formas, punto y coma. Separan en la celda C34, en este caso la celda es, ustedes verán que estoy acá en la fila 34 y corresponde a
Fíjense en ustedes que es, ¿dónde está mi mouse? Acá. Este es A, B y C. Se paran en la fila C34, ¿sí? Colorean todos los valores hasta el año 10, sueltan, cierran paréntesis y le restan la inversión. Acá en este caso yo le puse más B34 porque como es negativo, solo me va a restar. Porque si yo le pongo menos, va a ser menos por menos más, me va a dar cualquier cosa. Yo le tengo que restar la inversión. Y para eso le sumo un valor negativo que es lo mismo que resta la inversión. Hecho esto, me va a dar el valor de 3.553, perdón, 3.553.507. Lo que vamos a hacer ahora, improvisar, pero bueno, para eso estamos, un cálculo que yo lo tengo acá hecho, ¿sí? En mi planilla de Excel, que es lo que voy trasladando al ejercicio de ustedes, y voy a tomar, este van me da diferente, ya acaba de terminar el curso, ya voy a explicar por qué, pero ¿cómo se calcula? ¿Se puede ver ahí, no? Perfecto, Nati, lo que estoy haciendo, el cálculo que voy a hacer, ¿se puede ver? Más o menos. No se ve muy bien. Falta. Sí. A ver, No, profe, no se ve solamente se ve. bueno, espérame, entonces voy a compartir esto. Voy a compartir la planilla de Excel, pero disculpe. Estamos haciendo una improvisación, pero está bueno esto porque podemos... Ahora sí ven mi planilla de Excel. Ahora sí, profe, se ve. Perfecto. Esta es la planilla con que yo trabajé, lo que a ustedes le voy pasando en el PowerPoint. Sí, mi planilla de Excel, recuerden, tiene la cuenta capital, que enseguida la vamos a trabajar, tiene los costos fijos y los costos variables, ¿sí? Todo esto son los auxiliares que yo tuve que hacer para poder hacer este ejercicio. Determinación de los ingresos, todo esto ya lo fuimos viendo. La amortización del crédito, cómo se calculaba, que lo vimos la vez pasada, y el flujo de fondos, que es donde estoy ahora. Entonces, a ver, me voy a que es el ejemplo que tenemos actual, puesto en el PowerPoint, y digo, como dice, a ver, fíjense cómo lo calculo. Entonces, igual BNA, ¿sí? Paréntesis, y ahí me dice, tasa me está pidiendo. ¿Están viendo esto que le estoy explicando? Me está pidiendo tasa, ¿sí? Sí, profe. Perfecto. 0,12, ¿sí? Punto y coma. Valor 1 me dice, lo que hago es llevar mi mouse al año 1, pico, pinto, o sea, apretando a Shift, o sea, mayúscula, y desplazando el cursor, pinto todas las celdas, como estoy haciendo acá, con el Shift presionado, cierro, ¿sí? Más le resto la inversión inicial, que es negativa y que está acá, Enter. Y me da, para este caso que acabo de hacer, ¿sí? 4.298.924. ¿Se entiende? Y ahí he hecho el cálculo con Excel. Perfecto. No va a dar igual a porque yo ya fui modificando cosas, ¿sí? Y ya vamos a ver enseguida qué modificaciones hice. Lo importante es poder saber cómo calcular. Pero usando Excel. Profe, disculpe. Sí. ¿Cómo eso no sé si lo explicó. La tasa, ¿cómo se la determina ahí? Bien, muy buena pregunta. La tasa en este caso es una penalidad que yo le impongo a mi flujo de fondo. Esa sí la determino yo. Yo digo, bueno, yo le voy a poner una tasa de corte exigente del 15% porque, a ver,
¿Cuál sería la otra? Tomar estos 2 millones de pesos y no hacer nada y poner en el banco. Entonces yo digo, tome estos 2 millones de pesos a un 15% anual, me va a producir esto al cabo de 10 años. ¿Sí? Entonces digo, esto al cabo de 9 años, esto al cabo de 8 años. Entonces digo, tomo una tasa del 15, porque si no me voy al banco. En vez de ponerme a trabajar como loco, me voy al banco. No es tan así, pero es medio así, ya voy a explicar por qué no es tan así. Entonces lo que hago es penalizarlo con una tasa de descuento, y si tiene un valor positivo al final, como lo tiene, quiere decir que superó mi tasa de descuento. Si tuviera un valor negativo, quiere decir que no pasó mi tasa de descuento. Entonces no me conviene hacer el proyecto. ¿Sí? La primera evaluación digo, no me sirve esto. ¿Sí? Entonces, la tasa la fijamos nosotros. ¿Y en función de qué se fija la tasa? Y del riesgo de la actividad. Normalmente la tasa internacionalmente se toma un 10% como tasa de descuento, pero si va a actividad agropecuaria en una zona marginal donde hay alta probabilidad de sequía o de inundaciones, esa tasa es más, se le pone una tasa mayor del 20%. ¿Sí? Del 15, del 20. Yo he tomado una tasa del 15 para ser exigente con el proyecto. Digo, si el BAN supera una tasa de 15%, está bueno. Dejo de compartir esto y vamos para ver, para seguir con el PowerPoint. Entonces, vamos entendiendo hasta ahí cómo se calcula. Profe, ¿y puede ser que nos dé negativo Sí, claro. ese, Ahora seguimos pero viendo, tendrían, vemos eso sí, ahora. Este BAM, ¿sí? Que se calcula como ya lo hicimos recién, ¿sí? Puede darme mayor que 0, como me da a mí, ¿sí? Este valor me está dando positivo en 3 millones y fracción, ¿sí? Dice, el valor actualizado de cobro y pago futuro de la inversión a la tasa de descuento escogida genera beneficio. Bárbaro. El proyecto es viable. Entonces el BAN sirve para generar dos tipos de decisiones. Primero, ver si las inversiones son efectuables, o sea, si es viable el proyecto, en este caso lo es. Y segundo, si tuviera dos inversiones, que lo vamos a ver al final de todo, ¿cuál inversión es la que tiene mayor BAN, que es la que yo voy a escoger? Ver qué inversión es la mejor, dice, que otra en términos absolutos. Esto es, por ejemplo, si yo tuviera que decidir entre hacer sorgo o maíz. Entonces, hago el análisis de flujo de fondo para las dos inversiones y le saco el BAN a cada una. El BAN mayor es un valor actualizado, ¿cierto? Eso me da en peso. El BAN profe, no está mayor... compartiendo la pantalla. Ah, bien, disculpen de nuevo. Ve qué bueno tener asistente para esto. Entonces, compartir. Decía que si el BAN es mayor a 0, acá estamos en BAN, así lo calculábamos, y esto me da tres posibilidades: que el BAN sea mayor a 0, ¿sí? Que es nuestro caso, y la inversión son efectuables, dice primero, ver si la inversión es efectuable, sí, porque es mayor a 0. Y si tuviera dos alternativas de inversión, tengo que calcular dos BAN para las dos inversiones y comparar cuál es el mayor, y esa va a ser la inversión seleccionada. Si el BAN fuera igual a 0, fíjense, el proyecto de inversión no genera ni beneficio ni pérdida. O sea, me daría lo mismo hacer el negocio que poner mi plata en el banco, por ejemplo. ¿Sí? Siendo su realización, dice, en principio indiferente. En realidad no es indiferente, y eso es lo que les quería comentar, porque
Acá yo me estoy pagando sueldo, yo me estoy pagando 60.000 pesos por hacer este proyecto. Si pongo la plata en el banco, no voy a tener los 60.000 pesos, ¿sí? Entonces, en principio, esto sería poner la plata en el banco para no hacer nada, pero me quedo sin mis ingresos mensuales. Así que es indiferente, pero en realidad no lo es. Y si el BAN fuera negativo, el proyecto realmente genera pérdida. No me banca la tasa de descuento del 15%, quiere decir que me conviene definitivamente poner estos 2 millones de pesos en el banco y no hacer el proyecto. El proyecto debe ser rechazado. Y en realidad, la tasa que me da el proyecto es la TIR. Si está bien, el BAN es positivo, ¿sí? Ya lo vimos. ¿Y cuál es la tasa que me rinde el proyecto? Es la TIR. A mí el proyecto me rinde el 49%, ¿sí? Acá tenemos el cálculo que hicimos recién, que me da los 3.533 del BAM. No, perdón, los 3.533.000 del BAM. Un valor actual de los flujos futuros que traemos al presente y le restamos la inversión inicial, que por definición es el BAM. Como es positivo, la inversión es seleccionable. Es positivo porque supera la tasa de corte del 15%. ¿Por qué sé que la supera? Porque me da un número mayor que 0. No solo eso, me dice que además me da 3.500.000 pesos si yo quisiera vender el proyecto hoy. ¿Y cuál es la tasa en realidad que hace que el BAN sea 0? El BAN 0 significa que es indiferente seguir o no seguir con el proyecto. La tasa que hace que el BAN sea 0 es el 49%. Si yo esta fórmula, acá en vez de 0,15, le pongo 0,49, me va a dar 0 el BAM. O sea que mi proyecto, este ejercicio que estamos haciendo con ustedes, que hemos imaginado, tiene un rendimiento, una tasa interna de retorno del 49%. O sea, no solo que me cubre el BAM en un 15, sino que me hace ganar casi un 24% más el proyecto. Entonces a la persona que yo le voy a vender mi empresa, le digo, mira, a mí dame un 15% de la ganancia futura y a vos te va a quedar un 24% todos los años de la inversión inicial durante, bueno, hasta que se acabe la panadería algún día. Esa sería una forma de tasar la empresa incluso. Yo te cobro un 15%, pero el rendimiento de tu proyecto es el 49%. ¿Y cómo sé que el 49%? Porque a este flujo de fondo le aplico la tasa interna de retorno, ¿sí? Que ahora vemos cómo se calcula. La tasa interna de retorno. Entonces, ¿qué es la TIR? La TIR es una tasa de interés, fíjense en la última parte, ¿no? Cuando dice, también se define como el valor de la tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a 0, que es lo que yo les mostraba recién, para un proyecto de inversión dado. La tasa, en este caso el 49%, que hace que el BAN sea igual a 0, es la tasa interna de retorno. Entonces es una tasa de rentabilidad que ofrece la inversión. Es el porcentaje de beneficio, o pérdida, dice acá, pero qué vamos a hacer si es pérdida, no lo tomo, que tendrá una inversión para las cantidades, esto es importante, que no se hayan retirado del proyecto. O sea, yo no puedo meterle mano a las ganancias del proyecto. Si le meto mano, estoy cambiando todo el análisis económico y financiero. Entonces, para las cantidades que no se hayan retirado, si lo dejamos tal cual lo tenemos en el flujo de fondo, me da una tasa interna de retorno que se calcula más fácil que el BAN incluso, que es TIR, paréntesis, y te pide los valores. Tomamos todos los valores de la celda, positivo y negativo juntos, negativo y positivo juntos, arrastramos, cerramos paréntesis, damos enter, ya vemos cómo se calcula, y nos da la TIR.
Bueno, retomamos entonces con la segunda parte. Decíamos que íbamos a tratar de calcular la TIR, no vamos a tratar, vamos a calcular la TIR. Tomando nuestro flujo de fondo, nuestro rendimiento que pusimos acá, ¿sí? Donde acomodamos la inversión inicial y el flujo futuro que hemos calculado, hacemos, estoy compartiendo el Excel con ustedes, ¿no? Nati, lo estás viendo. Sí, sí, se compartió. Perfecto. Igual, como siempre empezamos una fórmula en Excel, TIR, ¿sí? Escribimos TIR, paréntesis, y ahí me dice valores, me dice, dame los valores. Entonces yo tomo el valor desde el negativo, pico, aprieto Shift, arrastro hacia la derecha hasta el final, sin soltar Shift, cierro paréntesis, y ahora sí suelto todo y le doy Enter. Bueno, en este caso me da 0 y no sé por qué. A ver, analicemos qué pasó o veamos cómo está esta TIR. Bueno, acá me da bien, ¿ve? TIR, paréntesis, todos los valores negativos y positivos, cierro paréntesis, Enter, me da el 49%, que es el 49% que yo le dije que rendía la inversión. No sé por qué recién me daba 0. TIR, abro paréntesis, arrastro los valores, cierro, Enter. Ahí está, 49%. Que es lo mismo. Dejo de compartir esto y volvemos a nuestra pantalla de PowerPoint para seguir con el con lo que es el análisis de la TIR. Entonces, bien, entendiendo cómo se calcula, que acá está lo que hicimos recién, ¿sí? Entonces, tenemos que, si ya habíamos seleccionado K, que es la tasa de descuento del banco, que decíamos que era el 15%, ¿sí? Si la TIR es mayor que K, el proyecto de inversión será aceptado. En este caso, la tasa de rendimiento, dice, que obtenemos es superior a la tasa mínima de rentabilidad que le exigimos a la inversión, que es el 15. Yo le exijo el 15 y veo que es K para este caso, para lo que para lo que estamos viendo ahora, es K, es 15, y veo que el rendimiento es 49. Entonces, la TIR es mayor que K, el proyecto es sumamente viable. Si fuera igual a K, estaríamos en una situación similar que cuando el BAN es igual a 0. O sea, es indistinto hacerlo o no hacerlo al proyecto. Y si la TIR fuera menor que K, el proyecto se debe rechazar porque no alcanza la rentabilidad que le estamos pidiendo. O sea, no me supera la tasa de corte del 15% que yo le puse a la BAM. ¿Se entienden a ti? Sí, profe. Perfecto. Entonces, cuando volvemos a nuestro anterior análisis, ahora sí entendemos, y estamos habiendo hecho el flujo de fondos, entendemos el cálculo del BAM, ¿sí? Que me da un valor mayor que 0 de 3.553.000 y fracción, que me serviría para evaluar mi empresa, si yo la quisiera vender hoy en el momento 0, y habiendo aprendido a calcular la TIR, entiendo que la tasa de retorno de esta inversión es del 49%, supera mi expectativa de corte del BAN, que era del 15%, con lo cual al inversor que yo le voy a vender mi proyecto, me interesa decir, este negocio, si vos lo manejás como está previsto acá, te va a rendir un 49%, yo te lo vendo al 15%.
y vos te quedás con todas las deudas, con todas las cosas. Y listo, así se venden proyectos también, usando el BAM. Así se tasan los proyectos, ¿sí? Entonces vimos dos indicadores económicos, ¿sí? Y financiero, porque el valor actual neto es un valor financiero, es plata, y económico es el rendimiento que me da esa inversión, que en este caso estaría representado por la TIR. Bueno, y ahí terminó nuestro proyecto, ahí terminó nuestro análisis, terminó nuestro flujo de fondo y decimos que está todo bárbaro. Pero, siempre hay un pero, nos estamos olvidando que en algún momento nosotros cuando iniciamos todo este proceso haciendo la cuenta capital, dijimos que los bienes en algún momento se van a desgastar y tengo que reponerlos, y por eso estuve acumulando las amortizaciones yo en los ingresos no financieros. En mi cuadro, perdón, por eso lo estuve cargando a mi costo no financiero, cuando hicimos la planilla de costo. Por eso veíamos que las entradas por caja eran mayores a la utilidad, porque acá teníamos acumuladas amortizaciones, intereses, y en este caso también estaba el equity, pero en algún momento tengo que usar eso. Y esta es la planilla que me dice cuándo lo tengo que usar. Si hemos dicho que el horno rotativo va a durar 6 años, ¿estoy compartiendo con ustedes esto, Nati? Nati, ¿estoy Sí, compartiendo? profe. Sí, se ve. El PowerPoint, ¿sí? El PowerPoint se ve. Perfecto. Si hemos dicho que el horno rotativo iba a durar 6 años, quiere decir que lo tenemos que reemplazar a los 6 años, pues así hemos hecho el proyecto. Y si las zorras estas que llevan la bandeja que entran al horno iban a durar 4 años, las tenemos que reemplazar. Y acá en el flujo no lo hemos reemplazado nunca. Ahora lo que nos falta es ajustar este flujo de fondo, pero se llama ajuste final del flujo de fondo, reposición de las inversiones. Entonces, ¿se acuerda que cuando calculamos las amortizaciones hacíamos valor a nuevo, por ejemplo, 460.000 que vale el horno rotativo, menos el valor residual pasivo, que era el 10%, tomábamos, menos 46.000, me daba un valor que dividido los años que va a tener, los años que va a durar esa inversión, me da una cuota de amortización anual. Pero tuve un valor residual que yo se lo resté. Quiere decir que al cabo del año 6, ¿sí? Al cabo del año 6, y acá lo incorporé, fíjense en el ingreso, valor residual del activo, al cabo del año 6, pues vamos al año 6 para el horno, yo lo vendo a ese horno ya usado con 6 años de uso, recupero 46.000 pesos, ¿sí? Que están puestos en el año 6, y en ese mismo momento tengo que sacar 414.000 pesos, que va a estar en los egresos, reposición del activo. ¿Y de dónde sale ese 414.000 pesos? Surgen de tomar el valor de la amortización, el monto anual que había determinado yo, multiplicado por 6 en este caso, que son lo que yo vine guardando durante 6 años para poder comprar el horno. Estos 69.000 por 6, que yo los tengo en caja, ¿sí? Más el valor residual pasivo, porque yo vendí esa chatada que ya era un horno viejo, me va a dar de nuevo los 460.000 pesos para poder recuperar el horno. Fíjense en ustedes, 414.000 más 46.000 me da los 460.000 que yo necesito para reemplazar el horno en el año 6. Entonces lo que hice es incorporar en los ingresos una fila más que se llama el valor residual del activo, donde puse en este caso el horno, pero en el mes 5 hay dos cosas que se vencen, en el mes 10 está la camioneta, en el año 10, perdón, está la camioneta y otras cosas más, la amasadora y bla, bla, bla. Y en el año 4, a ver qué tenemos para el año 4,
Para el año 4 tenemos una sola cosa que es la zorra rotativa con 15 bandejas, ¿sí? Que cuánto compré 4, gasté 72.000 pesos, le tomo un valor residual pasivo de 7.200, veamos si es cierto. Sí, acá está en el año 4, 7.200. Y multiplico, ¿dónde está acá? 16.200 por 4 años que estuve acumulando, eso me da 64.800 que sumado a los 7.200 me va a entregar el valor a nuevo de la zorra para que yo la pueda comprar de 72.000 pesos, las 4 zorras. ¿Entendemos lo que hicimos hasta acá, Nati? Sí, profe, ¿se entendió? Perfecto, o sea, acá estamos completando todo lo que hicimos. El detalle que nos olvidamos, en realidad no nos olvidamos, yo lo saco del análisis y se lo muestro ahora al final para que se entienda mejor, porque si mezclamos todo esto antes, se ponía más complejo el flujo de fondo. Pero ahora que lo vemos y lo incorporamos al final, yo a ustedes les digo, ¿para qué lo van a incorporar al final? Si ya saben ahora de qué se trata, hagan el flujo de fondo de entrada de esta forma. ¿Sí? Yo lo presento al final. Pero en el flujo de fondo tiene que ir incorporado al principio, así como estamos viendo ahora. Por supuesto que eso no va a modificar todo lo que es ingreso en estos años, por supuesto, y todo lo que es egreso en estos años, donde se reemplazan los activos. No me quiero ir sin mirarlo de nuevo un poquito más. Fíjense ustedes que en el año 10, ¿sí? Tenemos que reemplazar la camioneta, que vale 900.000 pesos, el grupo trinchador, tenemos la sobadora y tenemos la amasadora, ¿sí? Y en definitiva hagamos un análisis global. Al cabo del año 10, yo tengo que reemplazar entre el valor de chatarra de mi ingreso y el valor de amortización que he ido juntando, tengo que reemplazar 2.065.000 pesos para volver a tener todos los elementos nuevos. Y si yo hago esta suma más esta suma, me va a dar esos 2.065.000 pesos. O sea que al cabo de 10 años, tuve que poder reemplazar todo lo que dije que se iba a desgastar, recuperando el valor residual pasivo por un lado, que van a los ingresos, y sacando las amortizaciones que he venido guardando para hacer la inversión en los años que correspondan, y sumando todo lo verde, más todo lo que está en el rojo acá, me va a dar la inversión inicial, que fue 2.065.000 pesos. Para eso sirvieron las amortizaciones en su momento. Ahora, esto me cambia los ingresos, como yo le decía, y me cambia el margen bruto operativo, que era ingreso menos egreso. El crédito va a quedar igual. Yo al crédito lo tengo que devolver de la forma que lo hemos calculado. Lo que me va a cambiar es la utilidad. Este año, el año 4, ya no va a ser la misma utilidad que antes. Fíjense que en el año 4, la utilidad me da 1.605.000, ya incorporando esto de las amortizaciones, y antes, ¿cuánto me daba en el año 4? Me daba, a ver, ¿dónde estoy? El margen bruto operativo, perdón, sí. O en todo caso, veamos el resultado final, la ganancia neta, ¿sí? Me da 1.043.000, y antes, que la columna que tenemos, me daba 1.080.000, o sea, cambia. ¿Por qué? Porque yo ya he ido incorporando elementos. Entonces, como me va a cambiar el margen bruto operativo, ¿sí? Restado la cuota de crédito que tengo que pagar, voy a obtener una utilidad. El impuesto a la ganancia va a ser menor, ¿sí? Porque se multiplica la utilidad, 1.605.000 por el 35%, eso me va a dar 1.043.000, y las entradas por caja también se van a modificar. Recuerden que antes, al final, era de 13, en el año 10, si no me equivoco, era 13 millones, perdón, bueno, acá no tengo la caja acumulada, sí, era 13.550.000,
¿sí? Y ahora para el nuevo ejercicio me da 12.416.000, porque ha ido cambiando todo el análisis en virtud de lo que hemos incorporado. Y en definitiva, cuando haga mi rendimiento acá, de nuevo, la inversión no cambia, lo demás, este año no cambia, este año no cambia, este año no cambia, ¿por qué? Porque hasta acá no había nada. El año 4 ya va a cambiar respecto a la planilla anterior. El año 5 va a cambiar, el 6 va a cambiar, 7 no va a cambiar, 8 no va a cambiar, 9 y 10 sí va a cambiar porque tengo inversiones que recuperar. Y en definitiva, cuando vuelva a hacer el cálculo, me va a dar un BAN que va a ser menor, va a bajar de 3.550.000 a 3.187.000 y la TIR va a caer un puntito, que antes era del 49, ¿dónde está? Que antes era del 49, ahora va a bajar al 48, y el valor actual neto bajó de 3.553.000 a 3.100.000 y fracción. ¿Entendimos, Nati, hasta ahí cómo vamos? ¿Se entendió bien, profe? Perfecto. Bueno, y ahí terminó nuestro flujo de fondo y terminó nuestro curso también. Ahora sabemos que después de hacer un ejercicio completo de flujo de fondo a 10 años, investigando, porque esto no sale, esto, a ver, yo les hice un ejercicio inventado, pero en definitiva tiene todos valores reales, digamos, se han tomado todos valores reales para poder hacerlo real al ejercicio. Ustedes viene todo un proceso de investigación de su negocio, ¿no? ¿Cuánto cuesta la máquina? Etcétera, etcétera. Ya vamos a hacer ese repaso para llegar por fin a establecer el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Pues yo mañana a ustedes, cuando armen la pastelería, la panadería, la roticería y la carnicería, puedo tener un inversor y decirle, che, ¿por qué no me vendes el negocio? ¿Y a cuánto me lo va a vender? Bueno, calcular el BAM. Yo me quedo con todas las deudas y vos te quedás con 3.187.000 por haberlo instalado el negocio y te vas con esa plata a hacer tu negocio. Si lo quisieras vender. Para eso sirve el BAM, ¿sí? ¿Qué hiciste? Tomaste un 15% de las ganancias futuras del año 1 al año 10 y esa es tu ganancia final, que es 3.100.000, y a mí me dijiste, y yo te prometo que vos, yo te tomo el 15, pero vos vas a ganar el 48 de esta inversión. O sea, vos te queda un 23% más. Ah, bueno, yo veo si me conviene o no me conviene, negociamos y así se venden las cosas. ¿Sí? Es una de las formas de venderla. Por supuesto, así la vendemos lo que como ustedes estudiamos esto, claro, y no mojamos el dedo y vemos por dónde viene el viento. Esta es la forma correcta de tasar una inversión. Por último, y antes de hacer un repaso final, vemos una gráfica de cómo la tasa interna de retorno, ¿sí? Definido un BAN, la tasa interna de retorno va a ser igual a aquella tasa de descuento cuando el BAN sea igual a 0, ¿sí? Que decíamos que la TIR era la tasa que hace que el BAN sea 0, igual a 0, ¿sí? Y fíjense que si la TIR, que el BAN, digamos, a medida que, estos serían los 3 millones que nosotros tenemos, ¿no? Y a medida que están al 15%, ¿sí? Digamos que por acá sea el 15, por acá tenemos 3 millones, ¿sí? A medida que la TIR aumenta, el BAN, a medida que le vamos poniendo esa tasa interna de retorno hasta llegar al 48, 49%, el BAN se va a hacer 0, se cruzan las líneas, y ese es el punto de la TIR, donde el BAN se hace igual a 0. ¿Sí? Si yo tengo dos inversiones alternativas, ¿sí? Acá tenemos dos inversiones en dos curvas, ¿sí? Una inversión A, que es la azul, una inversión B, y yo tengo que seleccionar entre dos inversiones. ¿Cuál creen ustedes que debo tomar? A ver, Nati, ¿qué opinas vos? ¿Cuál de estas inversiones tomarías vos?
Fíjense que la azul tiene mayor BAN, pero menor TIR, y la verde tiene mayor tasa interna de retorno, pero menor BAN. ¿Cuál tomaríamos, Nati? La A, ¿Por qué tomarías la A? porque tiene el mayor BAN. Perfecto, esa es la forma de razonar. Así tenga menor TIR, yo tengo que tomar la que tiene mayor BAN porque es la que mayor plata me va a dejar a mí actualizada el día de hoy. ¿Sí? Pero si ustedes lo miran bien, eso va a depender también de la tasa interna de corte, de la tasa de corte, ¿sí? Porque acá dice intersección de Fisher. Acá no tenemos valores de tasa de descuento. Pero si la tasa, supongamos que este sea el 15, ¿sí? Si la tasa de descuento fuera del 10, fíjense en acá, ¿sí? A mí me conviene tomar la inversión A, como dijo Nati. Ahora, si la tasa de descuento fuera del 20, nos vamos para acá, ¿sí? Acá, digamos, para que esté más claro. Ay, ¿dónde estoy? Ahí. Si la tasa de inversión fuera acá, fíjate cómo cae. A ver. Bueno. Si la intersección de Fisher me dice que acá me dice que es indistinta tomar cualquiera de las dos inversiones, ¿sí? Si la tasa de descuento que yo le exijo es mayor, ponerle a este nivel, cuando yo haga el corte, fíjense que la TIR me va a dar acá, el BAN me va a dar más bajo que el verde me va a dar más alto, ¿sí? Mientras que si la tasa de descuento que yo aplique, si esto fuera un 15, fuera menor a 15, el BAN del azul me va a dar más alto que el BAN del verde, a la tasa que yo seleccione, ¿sí? En definitiva es eso, pero como primera impresión está bien decir, perfecto, yo tomo la TIR porque me va a dar mejor BAN para este ejemplo y a esta tasa de corte que está señalada acá. Está bien. Entonces, la definición sería, ante dos alternativas mutuamente incluyentes de inversión, la que ofrezca mayor BAM será la inversión que se seleccione a la tasa de referencia escogida. Por eso decía, depende de la tasa de corte. La que tenga mayor BAM a la tasa de corte escogida. Bueno, y ahí terminó el análisis de flujo de fondos y el análisis económico y financiero del proyecto de inversión. ¿Qué vamos a hacer ahora en los minutos que nos quedan? Hacer un breve repaso. ¿Cómo comienza todo? Todo comienza haciendo nuestra cuenta capital, ¿sí? Acá es donde tenemos que hacer la investigación. Todo lo que va a tener de activo fijo, acá dice inanimado porque en realidad quiere decir que no tiene vida. Pero nosotros en la parte agropecuaria tenemos pues vida, tenemos vaca, tenemos caballo, entonces que también es activo fijo. Entonces, ustedes van a trabajar con cosas inanimadas nomás, pero a veces, bueno, por eso el nombre inanimado, pero a veces hay cosas que son semovientes, digamos, que tienen vida, entonces es un activo fijo animado, si ustedes quieren. Entonces tienen que empezar trabajando con todas las necesidades que va a tener su negocio. Esto es haciendo la lista de los activos que van a necesitar para saber cuánto es el capital fijo, las cantidades, el precio de cada cosa y el valor que he multiplicado esto por esto. Bien. Y ahí van a tener el valor de la inversión necesaria, que además le va a servir para ir al banco, ¿sí? Sobre eso vamos a determinar la vida útil, vamos a usar la fórmula valor residual pasivo del BRASI menos valor a nuevo, que es el valor de adquisición, porque no necesariamente tiene que ser nuevo, la camioneta era nueva, menos el valor residual pasivo, que es el 10%, el valor de chatarra, sobre la vida útil definimos un monto de amortización. Y a eso, a esa platita la penalizamos con una tasa del 10% a cada inversión,
pero dividido 2, ¿sí? La inversión dividido 2, ¿por qué? Porque tomamos la vida media, ¿sí? Por la tasa de penalidad que va a ser el 10% y le saco otra platita que va a incorporar a mi costo como forma no financiera, que va a ser la correspondiente a lo que habíamos definido en su momento como costo de oportunidad, ¿sí? Que es lo que yo le cobro a mi proyecto de panadería por poner la plata en él y no ponerla en el banco directamente. Entonces digo, en el banco yo sé que voy a tener una inversión mínima del 10%, entonces yo lo penalizo a este negocio con el 10%. Si resiste ese costo, quiere decir que el proyecto va a ser viable. O sea, si me da flujos positivos. Una vez que ya determiné esto, tengo que construir, a ver si nos vamos al principio, tengo que construir mi planilla de costo. ¿Cómo vamos a hacer eso? A ver que pueda compartir de nuevo. Vamos a armar nuestras planillas de costo como la veníamos armando, como aprendimos a armar en su momento. Esto es, haciendo los costos fijos, ¿sí? Financieros y no financieros, donde estaban los que habíamos calculado recién, amortización e intereses, todo lo que va a representar nuestro costo fijo, alquiler, personal, impuestos, si corresponde lo básico de energía, de gas, de luz, bla, bla, bla. Y luego hacemos nuestro egreso, nuestros costos variables, donde teníamos que calcular además que era variable el impuesto al cheque y el impuesto a los ingresos brutos. Para eso me faltaba un dato, que era el cuadro de las ventas, los ingresos que voy a tener, anualizado, ¿sí? Mes a mes, año y después por los 10 años. Entonces, una vez ahí ya puedo calcular, completar mi planilla de costos variables con los impuestos que están acá. Entonces, ya tengo la columna verde, que van a ser los ingresos, y ahora tengo la columna roja, que van a ser los egresos. Si tomo entonces una planilla, ya resumen, donde ya pongo años, ya no meses, los ingresos menos los egresos, me da el margen bruto, ¿sí? Operativo o margen bruto simplemente. Pero ¿qué pasa? Yo acá en los ingresos, antes de llegar al final de todo esto, tengo que poner lo que es la reposición de capital, que lo vimos al último. Entre los ingresos voy a tener ya para el año 4 el valor residual pasivo del horno, por ejemplo, ¿sí? Que iba a durar 4 años. Y así sucesivamente. Y también tengo que poner los egresos, que son las amortizaciones que he ido en la columna de egreso, ¿sí? La reposición del capital, o sea, son las amortizaciones que he ido acumulando justamente para poder gastarlas, para reponer el capital desgastado. Eso me va a dar un margen bruto operativo. Al margen bruto operativo le voy a cargar, además, le voy a restar, ¿sí? Todo lo que ha sido el cálculo de mi crédito, incluido el equity, que es la plata que yo puse o que conseguí de otro lado, y por fin me va a dar una utilidad. O sea, si al margen bruto operativo le resto lo del crédito, me va a dar realmente la utilidad. A la utilidad, el Estado me la penaliza con los 35% de impuesto a la ganancia, así que le tengo que sacar el 35% de cada año en concepto de utilidad, y me va a dar por fin el beneficio o rendimiento o utilidad neta o ingreso neto también se llama, ¿sí? Antes teníamos cosas brutas, ¿ves? Margen bruto, ahora tenemos utilidad neta o ingreso neto. Quiere decir que ya hemos neteado, lo hemos pulido. Y teniendo la utilidad neta, lo que voy a hacer es la caja acumulada para saber las entradas por caja y la caja acumulada para conocer la posición financiera que va a tener mi negocio a nivel de plata, ¿sí? Acá veo que
digamos, acá, sobre todo la entrada por caja, veo que ningún año es negativo, o sea que no voy a tener sobresalto financiero. Si los tuviera, voy a tener que ver cómo los cubro, pero acá está todo bien, ¿sí? Esto es un ejercicio para saber que si yo quisiera pagar las amortizaciones, digamos, pagar la inversión ya en el crédito, pagar todo lo más corto posible, lo puedo hacer en el tercer año, en el segundo año, si este año 0, año 1 y año 2, nada más que para eso. Y con ello, y ya el flujo de fondo, el rendimiento pulido, puedo calcular VAN y TIR, que son los indicadores financieros. Y si el VAN es mayor a 0, el proyecto es viable. Si es igual a 0, es indiferente. Si es menor a 0, hay que rechazarlo. Y sigo con TIR, que no sé dónde está. Sí, que si la TIR es mayor a la tasa de descuento, el proyecto es viable. En este caso, decíamos que la TIR nuestra era del 48% y la tasa de descuento era del 15%. Que si es igual a la tasa de descuento sería una situación de indiferencia, y si es menor a la tasa de descuento realmente lo dejemos o al proyecto lo abandonemos porque me va a producir más en el banco que en el proyecto mismo. Y ahí terminaba nuestro análisis. Para este caso, el proyecto es viable. No necesariamente los proyectos tienen que ser, para eso se hacen, no todos van a ser viables. Por ahí ustedes encaran un proyecto y descubren que el proyecto no es viable. Con lo cual, el trabajo está hecho. Ustedes cumplen el objetivo de hacer un flujo de fondos y un análisis económico financiero, pero el proyecto no sirve. Pero no quiere decir que el trabajo no lo han hecho. O sea, para el análisis de esta cátedra, ustedes tienen que hacer el análisis del proyecto. Después puede ser, la TIR puede ser igual, mayor o igual o menor que la tasa de descuento, o el VAN puede ser 0, mayor que 0, menor que 0, ese es un accidente. Pero ya han aprendido a hacerlo.